Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a Leer para Viajar. Así me encuentran en Spotify y en YouTube como Deporte y Cultura JB. Continuamos con nuestra lectura del libro El Faro del Fin del Mundo de Julio Verne. Parte 1, capítulo 2. La isla de los estados. La isla de los estados, llamada también Tierra de los Estados, está situada en el extremo sudoeste del nuevo continente. Es el último y el más oriental fragmento de este archipiélago magallánico, que las convulsiones de la época plutoniana han lanzado sobre los parajes del paralelo 55. A menos de 7 grados del círculo polar ártico, bañada por las aguas de los dos océanos, es buscada por los barcos que pasan de uno a otro, bien procedan del noroeste o del sudoeste, después de haber doblado el Cabo de Hornos. El estrecho de Le Maire, descubierto en el siglo XVII por el navegante holandés de este nombre, separa la isla de los estados de la Tierra del Fuego, distante de 21 a 30 kilómetros. Este estrecho ofrece a los barcos un paso más corto y más fácil, evitándoles las formidables olas que baten el litoral de la isla de los estados. Esta isla mide 39 millas del oeste al este, desde el Cabo de San Bartolomé hasta el San Juan, por 11 de anchura entre los cabos de Colnet y Wester. El litoral de la isla de los estados es recortado en extremo. Constitúyelo una sucesión de golfos, de bahía y de caletas, la entrada de los cuales está a veces obstruida por una cadena de islotes y arrecifes. Su especial estructura hace que menudeen los naufragios en esta costa, una costa erizada de enormes rocas, contra las cuales, aun con tiempo de bonanza, el mar se estrella con incomparable furor. La isla estaba inhabitada, pero tal vez no hubiera sido inhabitable, al menos durante el verano, es decir, durante los 4 meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, que comprende el estedio en esta elevada latitud. Los ganados hubieran encontrado pastos abundantes en las vastas planicies que se extienden en el interior, especialmente en la región situada al este del puerto Parry y comprendida entre la punta Conway y el Cabo Wester. Cuando la espesa capa de nieve se ha fundido bajo los rayos del sol antártico, la hierba aparece bastante verde y el suelo conserva hasta el invierno una saludable humedad. Los rumiantes, hechos a la existencia de las comarcas magallánicas, podrían prosperar en la isla, pero en la época de los fríos sería necesario retirar los ganados a otra comarca más clemente, bien de la Patagonia o de la Tierra del Fuego. Sin embargo, existen algunos animales que, si pueden subsistir durante el invierno, es porque saben encontrar bajo la nieve las raíces suficientes para su alimentación. Rompe la monotonía de la llanura alguno que otro árbol raquítico de efímera frondosidad, más bien amarilla que verde. En realidad, la superficie de estas llanuras y de los bosques no comprenden la 1/4 parte de la superficie de la isla de los estados. El resto está formado por masas rocosas, en las que predominan el cuarzo, amontonadas a consecuencia de erupciones volcánicas muy antiguas, pues en la actualidad se buscarían inútilmente cráteres volcánicos en toda esta zona. Hacia el centro de la isla, las llanuras extensamente desarrolladas toman apariencia de estepas cuando, durante los 8 meses de invierno, cubren aquella desolada región una uniforme capa de nieve. Luego, a medida que se avanza hacia el oeste, el relieve de la isla se acentúa. Las rocas del litoral son más altas y más escarpadas. Allí se alza enhiestos esos picos colosales, cuya altura alcanza a veces 3000 pies sobre el nivel del mar. Son los últimos anillos de la prodigiosa cadena andina que, de norte a sur,
constituye el gigantesco esqueleto del nuevo continente. En semejantes condiciones climatológicas, bajo la influencia de los terribles huracanes, la flora de la isla se reduce a raros ejemplares de especies exóticas. Bajo el ramaje de los árboles, entre la hierba de las praderas, algunas pálidas flores muestran sus corolas tan pronto abiertas como marchitas. Al pie de las rocas litorales, el naturista podría recoger algunos musgos y, al abrigo de los árboles, ciertas raíces comestibles, pero muy pocas nutritivas. Se buscaría inútilmente un curso de agua regular en toda la superficie de la isla de los Estados, pero la nieve se acumula en capas espesas, persiste durante 8 meses y en la época de las estaciones calurosas, menos fría sería más exacto. Se funde a los oblicuos rayos del sol y mantiene una humedad permanente. Entonces se forman aquí y allá pequeños lagos y el agua se conserva hasta las primeras heladas. Así es que, en el momento en que comienza esta historia, masas líquidas caían de las alturas vecinas al faro e iban a perderse, bullidoras en la caleta de la bahía del Eldor y en el Abra de San Juan. Si la fauna y la flora están apenas representadas en esta isla, en cambio el pescado abunda en todo el litoral. Así es que, a pesar de los serios peligros que corren las embarcaciones al atravesar el estrecho de Le Maire, acuden algunas veces a hacer fructuosas pescas. Conviene hacer notar que la República Argentina había mostrado una feliz iniciativa construyendo el faro del fin del mundo, y las naciones podían estarle agradecidas, hasta que entonces ninguna luz alumbraba aquellos parajes a la entrada del estrecho de Magallanes, al Cabo de las Vírgenes, sobre el Atlántico, hasta su salida al Cabo Pilar, sobre el Pacífico. El faro de la isla de los Estados iba a prestar incontestables servicios a la navegación. No existía otro alguno en el Cabo de Hornos, y el recién inaugurado iba seguramente a evitar no pocas catástrofes, asegurando a los navíos procedentes del Pacífico facilidades para embocar el estrecho de Le Maire. El gobierno argentino había pues decidido la creación del nuevo faro en el fondo de la bahía de Elgor. Después de un año de trabajos bien dirigidos, la inauguración acababa de efectuarse el 9 de diciembre de 1859. A 150 metros de la pequeña caleta en que termina la bahía, el suelo presenta una elevación de 400 a 500 metros cuadrados de extensión y de una altura de 30 a 40 metros aproximadamente. Un muro de piedra viva contiene este terraplén, esta terraza rocosa que debía servir de base a la torre del faro. Esta torre se eleva en el centro, por encima de los anexos, alojamientos y almacenes. El anexo comprendía, primero, la cámara de los torreros, con camas, armarios, roperos, sillas y una estufa de carbón. Segundo, la sala común, provista igualmente de un aparato de calefacción que servía de comedor, con una mesa central, lámparas colgadas al techo, estantes con diversos instrumentos como anteojos de larga vista, barómetro, termómetro y lámpara destinadas a reemplazar las de la linterna en caso de accidente, y un reloj de pesas adosadas al muro. Tercero, el almacén donde se conservaban provisiones para un año, aunque el abastecimiento debería efectuarse cada 3 meses. Allá había conservado variadas carnes, fiambres, legumbres secas, té, café, azúcar y algunos medicamentos de uso corriente. Cuarto, la reserva de aceite necesario para alimentar las lámparas del faro. Quinto, el almacén donde estaba depositado el combustible en cantidad suficiente para las necesidades de los torreros durante los rudos inviernos árticos. Tal era el conjunto de construcciones que constituían un solo edificio, base del faro. La torre era muy sólida,
construida con materiales proporcionados por la isla de los estados. Las piedras de una gran dureza, mantenidas por tirantes de hierro, dispuestos con gran precisión, encajadas unas en otras, formando un muro capaz de resistir a las más violentas tempestades o a los horribles huracanes que tan frecuentemente se desencadenaban en aquel lejano límite de los dos mares más vastos del globo. Como había dicho Vázquez, no había cuidado que el viento se llevase esta torre. El faro luciría a despecho de las tormentas magallánicas. La torre medía 32 metros de altura, e incluyendo la del terraplén. El faro se hallaba a 222 pies sobre el nivel del mar. Se divisaba, por lo tanto, a distancia de 15 millas, la mayor que podía flanquear el rayo visual en aquella altitud. Pero en realidad su alcance no era más que 10 millas. 10 millas equivalen a 19 kilómetros aproximadamente. En aquella época no funcionaban todavía los faros con gas hidrógeno, carburo o fluido eléctrico. Además, dadas las difíciles comunicaciones de la isla con los estados más próximos, imponían el sistema más sencillo y que menos reparaciones exigiese. Habiese por lo menos adoptado el alumbrado por aceite, dotándole de todos los perfeccionamientos que la ciencia y la industria disponían por aquel entonces. En suma, esta visibilidad de 10 millas resultaba suficiente. Todos los peligros parecían salvados. Si los barcos seguían estrictamente las indicaciones publicadas por la autoridad marítima, el cabo San Juan y la punta Several o Fallaus podrían flanquearse con tiempo, para no verse comprometidos por el viento ni por las corrientes. Por otra parte, en el caso excepcional en que un barco se viera obligado a ganar la bahía de Elgor, de arribada forzosa, guiándose por el faro, tendría de su parte todas las probabilidades para fondear en buenas condiciones. Por lo tanto, el Santa Fe podría a su regreso dirigirse fácilmente a la pequeña caleta, aunque fuera de noche, teniendo la bahía 3 millas de longitud hasta la extremidad del cabo San Juan, y siendo 10 el alcance eficaz del faro. El aviso tendría aún 7 ante sí de llegar a los primeros acantilados de la isla. Huelga al advertir que el faro del fin del mundo era de luz fija, y no había temor que el capitán de un barco la pudiese confundir con otra cualquiera, pues no existía otro faro por aquellos parajes. No se había, por lo tanto, considerado necesario diferenciarla, sea por los eclipses, sea por los destellos, lo que permitía suprimir un mecanismo siempre delicado, las reparaciones del cual hubieran sido bien dificultosas en aquella isla habitada únicamente por 3 torreros. La linterna estaba provista de lámparas de doble corriente de aire y de mechas concéntricas. La llama producía una intensa claridad en un pequeño volumen, pudiéndose, por lo tanto, colocar casi en el mismo foco de las lentes. El aceite las alimentaba en abundancia por un sistema análogo al de la lámpara cárcel. En cuanto al aparato dióptrico dispuesto en el interior de la linterna, se componía de lentes escalonados de un perfil tal que todas tenían el mismo foco principal. De esta manera, el haz cilíndrico de focos paralelos producidos detrás del sistema de lentes era lanzado al exterior en las mejores condiciones de visibilidad. Al dejar la isla con un tiempo bastante claro, el comandante del aviso pudo efectivamente comprobar que nada dejaba de desear la instalación y el funcionamiento del nuevo faro. Este buen funcionamiento dependía evidentemente de la exactitud en la vigilancia de los torreros. Si esto mantenía las lámparas en perfecto estado, si renovaban las mechas a su debido tiempo, si tenían el cuidado de vigilar que el aceite alimentara la luz en las proporciones debidas, si reglaban perfectamente el tiro, levantando o bajando los tubos de cristal que les rodeaban,
Si estaban atentos a encender las luces al anochecer y apagarlas al ser de día, si no descuidaban, en fin, la numerosa vigilancia que era menester. No había duda que el faro estaba llamado a rendir los más grandes servicios a la navegación en los lejanos parajes del océano Atlántico. No había motivo para poner en duda la buena voluntad y el constante celo de Vázquez y sus dos compañeros, designados después de una rigurosa selección entre un gran número de candidatos. Los tres habían demostrado que en sus anteriores funciones habían dado pruebas de ser hombres de conciencia, de valor y de fortaleza. Inútil es repetir que la seguridad de los tres hombres parecía estar garantizada por aislada que estuviese la isla de los Estados, a 500 millas de Buenos Aires, de donde únicamente podían esperarse provisiones y socorros. Los únicos seres vivientes que aparecían por aquellos parajes durante el verano eran pescadores inofensivos. Una vez concluida la pesca, la pobre gente se apresuraba a repasar el estrecho de Lemaire y manar de nuevo el litoral de la Tierra del Fuego o de las islas del archipiélago. Jamás hubiera aparecido por allí otra clase de navegantes. Estas costas infundían demasiado temor a la gente de mar para intentar en ellas un refugio que pudiera encontrar fácilmente en otros puntos más accesibles. A pesar de todo, había sido adoptadas algunas preocupaciones en previsión de la arribada de gente sospechosa a la bahía de Elgor. Los anexos estaban provistos de puertas muy sólidas con fuertes cerrojos. Las ventanas de los almacenes y alojamientos estaban defendidas por gruesos barrotes que no hubiera sido posible forzar. Además, Vázquez, Morris y Felipe poseían carabinas, revólver y municiones en abundancia. Por último, en el extremo del pasillo que daba acceso a la torre se había establecido una puerta de hierro, imposible de romper y desencajar. Y en cuanto a penetrar en el interior del faro, a través de los estrechos tragulaces, no era verosímil suponerlo, y para alcanzar la galería que rodeaba la linterna no había más camino que la cadena del pararrayos. Tales eran los importantes trabajos con tanto éxito llevarlos a cabo en la isla de los Estados, a expensas de la República de Argentina. Bueno amigos, hasta aquí llegó el capítulo 2 de la primera parte del libro El faro del fin del mundo de Julio Verne.